Un privilegio volver a saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos semana a semana en nuestro canal. Gracias por todas las cartas que nos envían con preguntas, con aportes a lo que hacemos semana a semana. Gracias también a quienes económicamente colaboran con el canal. Gracias también a aquellos que comparten estos videos porque de alguna manera es para viralizar. Nuevamente, por favor, si no te has inscrito en el canal, te ruego que lo hagas porque de esa manera colaboras para que puedan los videos viralizarse y más personas puedan verlo. Hoy día vamos a estudiar una sección del Evangelio de Lucas. A mí me gustan mucho los enfoques de Lucas porque en general Lucas presenta material generalmente que no está en los otros evangelios, pero haciendo énfasis en aspectos que los otros evangelistas en ocasiones pasan por alto porque sus enfoques y sus intereses y lo que quieren transmitir a su público en particular es distinto. Lucas se escribió para público griego. Por lo tanto, él presenta nociones e ideas que puedan de alguna manera repercutir en el mundo griego. A diferencia de Mateo, que escribió para hebreos, de Marcos, que escribió para romanos, y Juan, que escribió con el propósito de refutar algunas ideas que ya se habían introducido a fines del siglo I, que son en función de nociones gnósticas que luego se desarrollaron en el siglo II. Vamos con la historia. Es una parábola. Está en Lucas 18. Solo la cuenta Lucas, nada más. Y Lucas refiere una parábola que es cortita. Y a diferencia de lo que hago en otras ocasiones, yo quiero leer la parábola completa para que logremos captar la esencia de todo el relato y luego vamos a analizar parte por parte. En primer lugar dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo he escuchado muchas reflexiones y sermones sobre este tema. La más repetida es que tenemos que insistir a Dios para que Dios responda. Pero queridos, queridas que leen la Escritura, lean bien. La propuesta que el Señor está haciendo es todo lo contrario. En primer lugar, no podría Jesús estar comparando a Dios con un juez injusto. Y Jesús es claro en decirlo. No puede estar hablando de Dios como un Dios injusto, lo dice en la última parte. Ahora vamos por partes. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Biblia es clara, hay que orar. A mí me acusan habitualmente, por los énfasis que hago, de que desincentivo la oración. Y es todo lo contrario, yo creo en la oración. Lo que no creo es en la intercesión, porque la intercesión no es propia de humanos, porque los seres humanos no tenemos méritos
para interceder. Tampoco creo en orar esas oraciones absurdas pidiéndole a Dios que Dios obre en otros cuando Dios quisiera obrar en otros, pero no puede porque Dios está limitado por la libertad de cada persona. Dios no puede invadir a alguien y apretarle el cuello y decir, vas a hacer lo que yo te diga porque otra persona me pidió que tú hicieras tal cosa. No, eso es absurdo. Dios no puede intervenir en la vida de otras personas. Creo en la oración permanente y continua, pero lo que no creo es en la repetición. La Biblia dice orad sin cesar, lo dice claramente Pablo, pero no dice repetir sin cesar. La gente cree que hay que repetir y repetir y repetir y repetir y se basan habitualmente en esta parábola. Pero, queridos, ¿qué está diciendo la parábola? Miren, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Puede ese juez que ni teme a Dios ni respeta al ser humano ser un elemento que represente el carácter de Dios? ¿Dios es injusto? ¿Dios no respeta al ser humano? Así que, queridos, queridas, lean bien la Escritura. Lo que está haciendo Jesús es una antítesis. Está presentando lo que Dios no es. Dios no es un juez injusto. En tiempos de Jesucristo, los jueces que no estudiaban para ser jueces, generalmente eran cargos políticos, muchas veces cargos comprados, muchas veces cargos heredados de padres a hijos. No se hacía carrera como juez estudiando, nada. Era una situación absolutamente fuera de toda lógica. En el pueblo judío, quienes dictaminaban justicia generalmente eran los ancianos ancianos del pueblo, que ante situaciones difíciles se ponían de acuerdo. Pero en tiempos de Cristo se había introducido la figura del juez, que era una figura griega, helénica. Y aquí viene un poco por qué Lucas menciona esta historia, porque de alguna manera sus oidores, sus lectores, van a entender con claridad por qué es su contexto. En el caso de Roma, los jueces sí tenían que ser personas probas, puede decir personas honestas, eran nombradas por el Senado, eran personas que tenían que tener ciertas características y tenían que apegarse estrictamente a la ley romana. Pero en el caso de Grecia, no. Por lo tanto, el contexto es helénico. Se había introducido en Israel la figura del juez, pero por los siglos que estuvieron bajo el dominio de la orientación o del imperio griego. Ahora, este juez injusto no le teme a Dios, no le teme a los seres humanos. Y dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ser viuda en tiempos de Jesucristo era una situación muy difícil. En primer lugar, porque las viudas no heredaban. Y si llegaban a heredar era solamente por misericordia o por un acto de dadivosidad, pero no tenían derecho a la herencia. La herencia la recibía el primer hijo varón. Y si era una persona que no tuvo hijos varones y solo hijas, la recibía el primer pariente varón más cercano del esposo. Así que había una situación muy difícil acá. Las viudas la tenían difícil, era complicado. Por eso que muchas viudas procuraban casarse luego, pero había algunas que no podían, ya sea por la edad
o sea por otras circunstancias. Lo que está pidiendo esta mujer es que se le haga justicia frente a un adversario. Probablemente alguien que le ha estafado, probablemente alguien que ha robado, probablemente alguien que ha hecho algo incorrecto. No sabemos qué. Solo que la viuda insiste, tal como se hacía con los jueces injustos, que había un poco que convencerlos y en otros casos pagarle para que dictara a tu favor. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Podrá agotarse la paciencia de Dios? ¿Podrá Dios decir, ya le voy a contestar porque me ha pedido tantas veces, le voy a contestar? ¿Será que eso es lo que Dios es? ¿Representa el carácter de Dios este juez injusto? Estas preguntas nunca las hacemos. Damos por hecho de que lo que está diciendo el texto es que hay que repetir, ir donde Dios una vez y otra vez y otra vez, a ver si le ganamos por cansancio. Pero ¿será que ese es Dios? ¿Que Dios necesita que tú vayas a Él y que le ganes por cansancio? ¿En qué parte de la mente nuestra cabe pensar que Dios necesita que le repitas 20 años, como he escuchado algunas veces, que le digas 15 veces lo mismo para que Dios reaccione y después demos testimonio? Oh, yo le venía orando a Dios hace 10 años y al fin Dios me contestó. Un momentito, ese es el juez injusto, ese no es Dios. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Estás diciendo que si no repites, que si no insistes, que si no vas una y otra y otra y otra vez a Dios con tu pedido, llegará un momento en que Dios dejará de contestarte. ¿Será que eso es lo que está diciendo la Escritura? Tengamos cuidado con hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia ciertamente no está diciendo. Alguna vez he escuchado a personas diciendo, pero hermano, repite, ve, insiste, porque si insistes Dios te va a contestar en algún momento. Yo digo, ¿qué imagen tienen de Dios? Un Dios que está ahí sentado como un juez injusto, viendo a ver si lo convencen y si luego de convencerlo, a ver si por tanta molestia, ya te doy lo que me estás pidiendo. ¿Es esa la imagen? Si es esa la imagen, no estamos pensando como creyentes en Cristo, estamos pensando como griegos paganos que piensan que repitiendo, yendo una y otra y otra y otra vez, Dios contestará. Lo que viene a continuación no es lo que dice el juez, es lo que dice Jesucristo. Y una de las cosas que me impacta de la estudio de la Biblia es cómo estos detalles los pasamos por alto y no entendemos que son estos detalles lo que hacen el todo del texto. Leemos la primera parte y decimos, insiste, pide, porque si pides, Dios te va a contestar. Perdona, pero Jesucristo está diciendo todo lo contrario. Y lo dice en el versículo número 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Es decir, deténganse un momento en lo que dijo el Dios injusto, o sea, el juez injusto. Piensen en lo que el juez injusto dijo. Reflexionen en lo que el juez injusto hizo. Y luego les hace algunas preguntas retóricas para que piensen. Lo mismo que quisiera que ustedes que me están escuchando piensen. Si Dios está representado de manera adecuada en este juez injusto. Y el Señor dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Suave, simple. ¿Qué está diciendo Jesús? Una pregunta que su respuesta es no. Dios no se tarda en responder y Dios siempre hace justicia, porque Dios por esencia es justo. Y cuando represento a Dios como si fuera un juez injusto, estoy representando una caricatura de Dios. Por lo tanto, lo que la parábola pretende es presentar directamente lo contrario. Dios no necesita que tú vayas una y otra y otra y otra y otra, y perdónenme que lo diga otra vez, insistiendo en lo mismo, porque Dios la primera vez que te escuchó hizo justicia. El problema es que no entendemos que hay factores que no dependen de Dios. ¿Qué no depende de Dios? De Dios no depende el sufrimiento, porque Dios no provoca el sufrimiento. De Dios no dependen las acciones humanas, porque Dios no controla las voluntades humanas. C.S. Lewis o C.S. Lewis, un escritor extraordinario, un escritor inglés, en un libro titulado Una pena observada, donde él narra sus reflexiones y el desgarro que sintió al observar cómo su esposa se moría lentamente producto de un cáncer. Él dice, ¿será que Dios nos castiga? ¿Será que Dios utiliza el dolor, como dicen algunas personas que no entienden nada, para poder manipularnos? Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios está con nosotros permanentemente en nuestras situaciones difíciles. Jesús con 2 preguntas tira abajo cientos y cientos de ideas erróneas en relación a Dios. ¿Acaso Dios no es un Dios que hace justicia? En otras palabras, ¿de qué Dios me estás hablando? Dios siempre, absolutamente siempre responde. El problema es que el accionar de Dios se ve limitado por nuestras decisiones humanas, por circunstancias que no dependen de Dios. Pero si hay algo que Dios hace es acompañarnos siempre en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Al final del libro, C.S. Lewis reflexiona diciendo que en medio del dolor logró comprender el dolor de Dios frente a nuestro sufrimiento y frente a todo lo que nosotros padecemos. Dios no provoca el sufrimiento y da la sensación de que algunos lo creyeran. Dios no provoca situaciones adversas, pero da la sensación que algunos lo creyeran. Y algunos insisten en una idea que tiene un trasfondo absolutamente erróneo. Yo venía orando a Dios hace 20 años y finalmente Dios me respondió. Y el resto de personas que ignoran la Escritura dice, amén. ¿Amén aquí? ¿A 20 años de estar torturado? ¿A 20 años de estar padeciendo? No. La primera vez Dios te respondió y te dijo, voy a responderte en el momento en que pueda obrar y que tú me dejes obrar y que otros me dejen obrar y que pueda hacer lo que debo hacer sin ser un juez injusto. Dios sería injusto si interviniera la libertad humana. Sí, porque nunca consideramos, o muy pocas veces consideramos la libertad humana. Cuando hay gente que me dice, ay, pastor, por favor, ore por mi esposo para que se convierta. Yo le digo, hermana, ¿me entiende lo que me estás pidiendo?
primer lugar, me estás pidiendo que actúe como intercesor. Y yo no tengo más méritos que tú para poder recurrir a Dios. Y en segundo lugar, me estás pidiendo que le pida a Dios algo que Dios es el más interesado, incluso más que tú, en que tu esposo sea un converso, en que tu esposo sea una persona honorable, que tu esposo sea una persona con buenos hábitos, que tu esposo deje de ser alcohólico y así sucesivamente, que son las cosas que pedimos. Y Dios te dice, querida, el más interesado en que tu esposo sea un hombre de bien soy yo, pero no puedo obligarlo. No puedo tomarle el cuello y decirle, porque tu esposa me lo pidió, ahora tú cambias. ¿Qué Dios es ese? Un Dios injusto. Es decir, un juez que actúa con injusticia. Voy a ver ahora si le respondo. No. Dios te está diciendo, querida, yo puedo obrar en ti, porque tú me lo pides. Pero no puedo obrar en tu esposo porque tú me lo pidas, porque si tu esposo no quiere, yo no puedo actuar porque estaría transgrediendo una ley fundamental que es la justicia del respeto a la libertad. Porque Dios se ha autolimitado dándonos libertad. Dios puede decirte, y te lo dice, yo te puedo dar discernimiento. Te puedo dar fortaleza, te puedo dar sabiduría para que tú te conviertas en un instrumento para intentar llegar a tu esposo, para que tú te conviertas en el medio para que tu esposo pueda ser la persona que tanto tú anhelas. En ti, claro, porque el Espíritu Santo puede obrar en ti, porque tú lo estás pidiendo. Eso está también en Lucas. El texto que es extraño es el siguiente. La primera parte es la respuesta de Jesús a las preguntas que él mismo ha formulado. Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, Dios no es un Dios injusto que espera que tú le estés repitiendo lo mismo durante 30 años. Dios no es así. Eso es el juez injusto y Dios es un juez justo. Y por eso que Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia, es decir, lo hará ya. Pero el ya depende de factores que no tienen que ver con Dios. Ahora, la última parte del texto me resulta complicada. No sé si fue un agregado, no sé si Lucas se escuchó mal, pero esa frase aparece en otros contextos, no en este contexto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y no estoy entendiendo esa sección, porque eso está explicitado en otras secciones de los evangelios en otro contexto. Así que lo voy a dejar en stand-by porque no le encuentro relación con lo que Jesús está diciendo. Es decir, la fe hace que Dios obre. Si la fe también es un milagro. Si tú tienes fe también por acción de Dios en ti. Así que, perdónenme, pero creo que esa parte del texto no tiene nada que ver con la parábola. Porque comparen su Biblia y véanlo en otras secciones y está vinculado con otros hechos que Jesús narró. Si ustedes toman el conjunto de lo que Jesús expresa, ¿quién es Dios? Dios no es un juez injusto. Dios es justo. Es decir, no necesitas convencer a Dios de tu necesidad porque Dios conoce tu necesidad. Y cuando tú oras, autorizas a Dios a obrar en tu necesidad. Dios no necesita que tú estés repitiendo durante 30 años o 20 años o 10 años, ponle lo que quieras, para poder responderte como el juez injusto diciendo, bueno, le voy a responder para no tener que estarla soportando a esta mujer que venga todos los días. ¿De qué habla el texto? La introducción lo dice, de la necesidad de orar permanentemente. Claro,
Definitivamente necesitamos orar, pero no estar repitiendo como loros lo mismo, porque eso significa falta de fe, falta de confianza en Dios. Si yo he depositado mi problema en el Señor, confía en Él y déjalo a Él obrar cuando pueda, y lo vuelvo a insistir, cuando pueda obrar, lo hará, sin duda. Cuando se dé una situación donde no esté en juego la injusticia, donde Dios tenga a accionar porque le ha sido permitido por otro ser humano, Dios va a obrar. Siempre lo hará. Porque Dios usa la persuasión, no la disuasión. Porque Dios usa el amor y la justicia, no el terror y la manipulación. Ese no es Dios. Ese es el juez injusto. El juez injusto al cual hay que convencer o hay que pagarle para que haga justicia frente a lo que tú estás pidiendo. Por lo tanto, Dios, y seguramente habían viudas escuchándolo, Jesús les está diciendo, no teman ir donde Dios, porque Dios no va a obrar como el juez injusto. Dios ciertamente hará justicia y pronto. Ten confianza. Deja tu problema en las manos de Dios y ten la seguridad que Dios te respondió en el mismo instante en que oraste y te dijo, lo tengo en cuenta, sé lo que estás pasando, confía en mí. En el momento adecuado recibirás lo que has anhelado o esperado cuando no dependa de mí hacerlo. Porque no le puedes pedir a Dios que manipule a otra persona. No le puedes pedir a Dios que manipule circunstancias. Eso no es justo. Eso lo hace un juez injusto y Dios es un Dios justo. ¿Qué dice el texto? Hay que orar. Claro que hay que orar. Continuamente, pero la oración es en primer lugar un acto de adoración, de reconocimiento de quién es Dios. Y en segundo lugar, es un acto de autorización a Dios para obrar en ti, especialmente, como dice Lucas también, para pedir el Espíritu Santo. Que Dios les acompañe, que el Señor les bendiga. Yo quisiera sugerirles que vean las otras reflexiones que hemos hecho sobre la oración. Aquí arriba voy a poner el cuadrito para que puedan ver algunos otros mensajes que hemos puesto y escrito porque lo he escrito en algún lugar, sobre la oración, para no desanimarnos, porque hay mucha gente que se desanima orando y tal vez por allí podría ir hallará fe en la tierra, porque mucha gente se desanima al hablarle a un juez injusto y de una vez y otra vez termina no confiando. Y Jesús te está diciendo confía, porque Él te va a responder pronto, es decir, no necesitarás esperar. Que Dios les acompañe, que el Señor les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.